continuar con el siguiente tema de nuestro programa. Y lo que vamos a comenzar a revisar este día es lo que llamaremos el momento lineal o también se llama cantidad de movimiento. Esto va a depender del texto que uno elija para revisar estos temas, pero bueno, es importante comentarlo para que no haya confusión en algún momento de que si un libro o algún problema lo llama de una u otra forma, ¿de acuerdo? Así que de lo que vamos a hablar es del momento lineal, también conocido como cantidad de movimiento, o en algunos textos simplemente lo llaman momentum. Bueno, esta cantidad que vamos a ver ahora, o a repasar en todo caso, se define de una forma muy simple. Y básicamente lo que vamos a llamar como cantidad de movimiento y que vamos a denotar con la letra P minúscula es el producto de la masa de una cierta partícula por la velocidad que esta partícula pues pueda estar llevando, ¿no?, en un proceso de movimiento. Así que básicamente lo que tenemos aquí es que el vector momentum o cantidad de movimiento va a ser un vector que siempre va a tener la misma dirección que la velocidad de una partícula. Así que de ahora en adelante, tal vez en lugar de hablar de la velocidad de una partícula, de lo que vamos a estar hablando es de la cantidad de movimiento lineal o momento lineal. Simplemente es como una especie de cambio de nombre o hasta de notación. Pero vamos a seguir hablando del movimiento de una partícula vía esta nueva cantidad. Algo que también hay que señalar aquí es que esta cantidad nueva es una cantidad vectorial. ¿De acuerdo? Así que cuando hablemos de la cantidad de movimiento, estamos hablando de un vector que tiene o que puede tener, según el problema, sus tres componentes, X, Y, Z, o solamente dos si se trata de un movimiento en el plano o solamente una componente, dependiendo si se está moviendo en una sola dirección a lo largo de una línea recta. Bueno, vale la pena también mencionar que la unidad de medida para esta cantidad es el kilogramo por metro sobre segundo. Esta va a ser la unidad de medida de esta nueva cantidad física. Bueno, como vemos aquí, la definición de esta cantidad es bastante simple, pero como vamos a ver ahora, guardo una relación muy importante con uno de los conceptos que ya vimos hace bastante tiempo. Consideremos la siguiente situación. Consideremos una partícula que se está moviendo con alguna cierta velocidad en alguna dirección. Así que podemos hablar de su momento lineal. Simplemente tomamos esa velocidad y la multiplicamos por la masa, así sin más. No hay mucha ciencia detrás de esa multiplicación. Así que tenemos aquí el momento lineal de la partícula. Pero si tomamos la derivada de esta nueva cantidad respecto al tiempo, como tenemos aquí, podemos hacer los siguientes cálculos. Reemplazamos lo que vale este momento lineal por masa por velocidad y derivamos respecto al tiempo. Aquí vamos a asumir una situación muy específica. Vamos a considerar que la partícula, conforme se va desplazando, conforme se va moviendo en esta posible línea recta, su masa va a permanecer prácticamente constante o va a tener variaciones, y si las tiene van a ser muy muy pequeñas, casi imperceptibles. Así que en ese sentido podemos decir que la masa permanece sin cambios, es una constante y puede salir de la derivada que tenemos aquí mostrada. Sale de la derivada y tenemos aquí la derivada de la velocidad. Desde el punto de vista de cinemática, nosotros ya sabemos que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración. Así que hacemos este reemplazo. Y esto último que queda en esta igualdad
no es otra cosa más que la segunda ley de Newton, escrita, digamos que en su forma despejada. Sabemos que la aceleración es igual a la fuerza que se aplica sobre un objeto dividido por la masa de ese objeto. Si de aquí nosotros hacemos un despeje en el que pasamos la masa multiplicando a la aceleración, pues obtenemos justamente esta ecuación que está aquí mostrada. Así que bueno, ese es un despeje simplemente de la segunda ley de Newton. ¿Qué es lo importante que estamos encontrando? Que la variación del momento lineal en el tiempo es igual a la fuerza que se le aplica a una partícula. O en otras palabras, para tener el significado correcto de esta ecuación. Cuando se aplica una fuerza neta o una fuerza resultante a un objeto o a un sistema de partículas, donde recordemos que la fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas que podrían estarse aplicando en el objeto, lo que va a hacer sobre la partícula o sobre el sistema de partículas es cambiar el momento lineal, modificar el momento lineal de una partícula. Ese es el efecto que estamos encontrando aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre este resultado? No, profe. Muy bien. Ahora, si lo meditamos esto con cuidado, esto que se está planteando aquí no debe resultarles nada nuevo. Realmente esto que estamos aquí obteniendo a manera de conclusión no es nada que no se haya visto con anterioridad. Claro, utilizando otras cantidades físicas para describir esta misma situación. Si nos vamos a unas pizarras anteriores, de hecho cuando comenzamos a hablar de las fuerzas, de las leyes de Newton, aquí está, encontramos o mencionamos estas situaciones. Decíamos, cuando un objeto, por ejemplo, se está moviendo en línea recta y se le aplica una fuerza, esa fuerza podría tener, por ejemplo, tres posibles efectos. La fuerza podría, dependiendo de cómo se aplique, aumentar la velocidad que tiene la partícula. Es decir, decimos que se acelera. Si la fuerza se aplica en la dirección opuesta a la dirección de movimiento de la partícula, tenemos como efecto, como resultado, que la velocidad de la partícula va a ir disminuyendo, es decir, desacelera. O bien, si se aplica de una forma un tanto distinta, podríamos generar un cambio en la dirección de movimiento de la partícula, que ya no se mueve en línea recta, sino que cambie su trayectoria. Así que vean que este fenómeno ya lo habíamos de alguna manera abordado, pero desde el punto de vista en el que la fuerza y la aceleración son los términos que estábamos observando o que estábamos considerando. Y de hecho, en todos estos problemas que se ven en la parte de la segunda ley de Newton, noten que siempre se habla de la fuerza y de la aceleración. Son los parámetros o son las cantidades físicas que siempre estamos pues, buscando o tratando de analizar. Lo diferente aquí es que en lugar de tratar directamente la aceleración, en lo que nos vamos a estar concentrando es en el cambio en el momento lineal. Y el cambio en el momento lineal, de manera implícita, nos habla del cambio en la velocidad de la partícula. Así que, digamos que estamos revisando la misma situación, estas tres posibles situaciones que se mostraron hace unos instantes, pero utilizando un nuevo lenguaje, el lenguaje del momento lineal.
Bueno, esto es en esta ecuación que tenemos aquí en la pantalla, es simplemente un recordatorio de que las fuerzas, cuando se aplican sobre un objeto, van a tener un efecto. ¿Cuál va a ser este efecto? Si nos ponemos en este contexto, cambiar el momento lineal de una partícula. ¿Y qué implica cambiar el momento lineal de una partícula? Cambiar el módulo de este vector o cambiar su dirección, o una combinación de ambas. Bueno, lo siguiente que hay que mencionar y que va a ser realmente importante a la hora de analizar un problema es lo que vamos a conocer como la conservación del momento lineal. Hace de hecho la semana pasada justamente, revisamos por última vez la conservación de la energía mecánica. Aquí está, la conservación de la energía mecánica. Así que similar a esta ley de conservación, cuando hablemos del momento lineal, también va a ser posible hablar de una ley de conservación del momento lineal. Pero los requisitos van a ser distintos para aplicar esta ley de conservación. Simplemente para recordar, para poder aplicar la conservación de la energía mecánica en un problema o a la hora de resolver un problema, por ejemplo, lo que fue este ejercicio, ¿qué condiciones debemos de estar verificando para poder decir que E1 es igual a E2? Es decir, que la energía 1 en el instante 1 es igual a la energía en un instante posterior. Bueno, era de que las fuerzas aplicadas en ese objeto tendrían que ser conservativas. Exactamente. Que las fuerzas que actúen en ese objeto o en ese sistema de partículas, mientras se realiza un cierto proceso, por ejemplo, el proceso aquí de caída, sean conservativas. Las fuerzas tienen que ser conservativas. O por ejemplo, en este caso, ¿no? Del estudiante que se cuelga de una cuerda para caer al interior del lago. Durante ese proceso, tenemos que asegurarnos que las fuerzas que están actuando son conservativas. O bien, que no realizan trabajo mecánico, como fue el caso de la tensión en este problema muy concreto. Así que bueno, eso es en lo que hay que estarnos fijando. Que todas las fuerzas sean conservativas y que actúan durante un cierto proceso, o bien, si esas fuerzas no estamos seguros si son conservativas, debemos de verificar que no realizan trabajo mecánico. Así que este cero, pues, representa que no hay ni un aumento ni una pérdida de energía. Muy bien. Pues ahora vamos a repasar cuáles son los requisitos que permiten trabajar o tratar la conservación del momento lineal. La idea para tratar la conservación del momento lineal es la que se muestra aquí. Vamos a considerar un sistema, a modo de ejemplo, de dos partículas que está totalmente aislado de fuerzas externas. Aquí la palabra con la que hay que a veces tener bastante cuidado es justamente esta, aislado, aislado de fuerzas externas. ¿Qué queremos decir con que esté aislado de fuerzas externas? Bueno, pensemos en este sistema de dos partículas, ¿no? Un conjunto de dos partículas. Aquí se está representando con esta curva en color verde que estas dos partículas están totalmente aisladas, ¿no? Pensemos que están encapsuladas con ayuda de esta curva en color verde y no hay nada que las esté afectando directamente. No es, por ejemplo, no hay una fuerza de tensión que esté actuando en ellas, tampoco dejamos entrar, ¿no? Una interacción con alguna superficie, tampoco hay fuerzas de fricción entre ellas o alguna otra fuerza, ¿de acuerdo? Todas esas fuerzas vamos a considerarlas como fuerzas externas y no van a formar parte de nuestro análisis. Las únicas fuerzas que sí vamos a tomar en cuenta son aquellas, y que aquí se mencionan, las que aparecen como fuerzas de contacto
natural entre estas dos partículas. Por ejemplo, si cuando, de hecho, este va a ser el ejemplo más usual que vamos a estar utilizando. Cuando se patea un balón, cuando se patea una pelota, los elementos que entran en contacto directo son la pelota o el balón y el pie del jugador, ¿no? O en este caso, si trae calzado, bueno, pues el calzado. En esa situación, estos dos elementos, el pie y el balón, van a formar nuestro conjunto de dos partículas. Cuando estos dos objetos entran en contacto, cuando se tocan, cualquier otra fuerza que no sea propia la del contacto, no la vamos a tomar en cuenta. Para el análisis que vamos a realizar, por ejemplo, la fuerza peso, que sabemos que existe, no va a entrar en juego. Si hubiera alguna otra fuerza como de normal, por ejemplo, que la pelota esté rodando en el suelo, tampoco lo vamos a tomar en cuenta. Si existe, por ejemplo, fricción, tampoco. Las únicas fuerzas que vamos a tomar en cuenta, repito una vez más, son aquellas fuerzas de contacto que se aplican una a la otra y que están representadas por estas dos flechas en color verde y en color amarillo y en color blanco. Sí queda claro entonces a lo que nos vamos a referir con un sistema, en este caso de dos partículas que está aislado de fuerzas externas. Bien, así que en la figura, esta, repito, esta curva en color verde es simplemente como para ayudarnos a que estamos ahí encapsulando estos dos objetos y no dejamos que nada, absolutamente nada, interactúe con ellas, a excepción de las fuerzas que aparecen por el hecho de que estas partículas entran en contacto mutuo. Bueno, bajo este entendido de que este sistema de partículas está totalmente aislado, vamos a hacer la siguiente construcción de ideas. Si recordamos la tercera ley de Newton, sabemos que entre esas dos fuerzas se establece esta relación. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Que cuando dos objetos, bueno, un objeto aplica una acción, realiza una acción sobre algún otro objeto, por ejemplo, la masa 2 sobre la masa 1, la masa 1 responde efectuando una reacción. Así que aquí eso es lo que se está diciendo. La fuerza, aquí le vamos a ver los subíndices de esa manera. La fuerza que aplica el objeto 2, el primer subíndice, el objeto 2, sobre el objeto 1, que es este elemento, es esta fuerza coloreada en amarillo. Por eso esta fuerza se está aplicando sobre el objeto 1. ¿Quién lo está produciendo? El objeto 2. Bueno, esta fuerza de color amarillo va a ser igual en módulo a la fuerza que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2. Vemos en la figura que esta flecha o este vector en color blanco está actuando sobre la masa 2. Y la fuerza la está produciendo el objeto de masa M1. También sabemos por la tercera ley de Newton que vectorialmente hablando, estas dos cantidades tienen direcciones opuestas. Y claramente actúan en objetos diferentes. La fuerza en color amarillo actúa sobre el objeto 1 y
la fuerza en color blanco actúa sobre el objeto 2. Bueno, entonces esto que está aquí es simplemente la tercera ley de Newton, así como la conocemos. Acción y reacción. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es pasar este término con su signo negativo hacia el lado izquierdo de esta ecuación. Así que este signo negativo se convierte en positivo, no nada raro o algo del otro mundo. Pero aquí viene la parte interesante, aquí viene la parte importante. Tenemos una suma de dos vectores que es igual a 0. Pero recordando lo que acabamos de mencionar, tenemos la siguiente idea. Sabemos que cuando una fuerza se aplica sobre un objeto, el efecto que tiene es cambiar el momento lineal de ese objeto, de esa partícula. Así que cuando aplicamos la fuerza 1,2, ¿de qué partícula o a qué partícula le estaríamos modificando el momento lineal? ¿De la 1 o de la 2? Siguiendo esta descripción de índices que tenemos aquí, si nos fijamos en la fuerza 1,2, que es la que tenemos justamente aquí abajo, esta fuerza sobre quién está actuando, sobre quién va a modificar el momento lineal. ¿Podría repetir, profe, por favor? Esta fuerza 1,2, de acuerdo a lo que comentamos, lo que significan los subíndices, cómo se leen, ¿a qué partícula le estaría modificando el momento lineal? ¿A la partícula 1 o a la partícula 2? A ver, recordemos, ¿cómo dijimos que se iban a leer estos subíndices? Está F12, ¿qué está diciéndonos? Según estos subíndices, ¿cuál de los objetos está produciendo la fuerza y sobre qué otro objeto se está aplicando dicha fuerza? ¿Sería la 2 sobre la 1? Es así como lo establecimos hace unos instantes, aquí abajo.
O es más, se puede ver uno se lo puede comparar uno con la figura. La fuerza 1-2. ¿Sobre quién está actuando? De acuerdo a la figura. Si se hiciera un diagrama de cuerpo libre de cada una de las masas, estas fuerzas, las que está en color amarillo y la que está en color blanco, ¿en qué diagramas de cuerpo libre tendríamos que dibujarlo? Por ejemplo, la fuerza 2-1 se dibujaría en el diagrama de cuerpo libre de la masa 1 o en el de la masa 2. En la misma pregunta para la fuerza 1-2. Esa fuerza se dibujaría en el diagrama de cuerpo libre de la masa M1 o en el de la masa M2. Pues F21 estaría en el de M1, F12 estaría en el de M2. Ok, la de 1-2 estaría en el diagrama de M2, ¿cierto? Así fue como lo entendí. Sí. Ok, muy bien. Así que esta fuerza, ¿sobre quién está actuando? La fuerza 1-2, ¿sobre qué partícula? ¿Sobre cuál de esos dos objetos está actuando? ¿La 1 o la 2? ¿La de color rojo o la de color La, blanco? Azul. la 2. La 2, ahí está. Es la 2. ¿Y quién está produciendo esta fuerza? Este 1. Exacto, el objeto 1. Es lo que está significando estos subíndices. Es la fuerza que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2. Muy bien. Si eso ha quedado claro, ahora podemos regresarnos a esta pregunta. La fuerza 1-2, esta misma fuerza que se acaba de comentar, así con sus subíndices, ¿a qué partícula le estaría afectando o le estaría modificando el momento lineal? ¿A la partícula 1 o a la partícula 2? A la 2. Exactamente, a la partícula 2. Ahí está, entonces estamos diciendo que la fuerza F12 modifica el momento lineal de la partícula 2, porque sobre ese objeto es que se está aplicando esta fuerza. ¿Qué pasa si intercambiamos los subíndices? ¿Qué querríamos decir al poner la fuerza 2-1? Muy bien, como lo mencionan en el chat, ahora estamos hablando de una fuerza que se aplica sobre la partícula 1. ¿Y quién está produciendo dicha fuerza? La partícula 2. Es la partícula 2 entonces actuando sobre la partícula 1. Así que esta fuerza 2-1, ¿sobre a qué partícula le estaría cambiando el momento lineal? A la 1. Exactamente, a la 1. Así que la 2-1 tiene como efecto cambiar el momento lineal de la partícula 1. Ahí está. Bueno, esto se comenta
para que se vea el siguiente cambio. Aquí está. La fuerza 2,1 se sustituye, podemos hacer la sustitución al decir que esta fuerza 2,1 va a tener como efecto cambiar el momento lineal de la partícula 1. Ahí está. ¿Qué pasa con la fuerza en color blanco? Esta fuerza va a tener como efecto cambiar el momento lineal de la partícula 2. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre estos cambios que se realizaron? No, ya todo claro, profe. Muy bien. Bien, vean entonces que aquí tenemos dos derivadas. Realmente aquí tenemos dos derivadas que se están sumando. La derivada del momento lineal de la partícula 1 más la derivada respecto al tiempo del momento lineal de la partícula 2. Lo que vamos a hacer a continuación, o el siguiente paso algebraico, consistirá en recordar lo siguiente. Utilizando lo que sabemos acerca de las derivadas, cuando se tiene la suma de dos funciones y se derivan estas dos funciones, esta operación, ¿a qué se puede llevar? ¿Cómo se puede representar? O dicho de otra manera, ¿a qué es igual la derivada de una suma de funciones? Serían las derivadas, bueno, la suma de las derivadas de cada una. Exactamente. La derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas de cada una de estas dos funciones. Así, ¿no? Bueno, esta regla de derivación, digamos que la solemos leer de izquierda a derecha. Si tenemos la suma de dos funciones y derivamos esa expresión, es equivalente a escribir lo que tenemos aquí. Pero al revés también es cierto, es decir, que podemos leerlo de derecha a izquierda. Es decir, que ahora podemos juntar, cuando tengamos dos derivadas, dos funciones que se están derivando y además se están sumando, podemos incluirlas en una sola derivada, como está aquí. Así que esta idea es la que se empleó en esta parte de este resultado. Vean aquí, tenemos dos funciones que se están derivando respecto a la misma variable, respecto al tiempo. Así que podemos juntarlas y escribir solamente una derivada. Tenemos la derivada respecto al tiempo de la suma de estos dos momentos lineales. El momento lineal de la partícula 1 más el momento lineal de la partícula 2. Y esta derivada es igual a 0. ¿De acuerdo? Así que en esta parte del cálculo, lo único que hicimos fue como, vamos a entenderlo de esta manera, aplicar la regla de derivación que se mencionó, pero aplicarla a la inversa. En lugar de separar las funciones, las ponemos juntas. Bueno,
Bueno, ya que tenemos las dos funciones juntas, en este caso siendo sumadas, y están siendo afectadas por una derivada, podemos aquí sacar una conclusión muy importante. Notemos lo que está aquí presente. Tenemos la derivada de una función. Pensemos que esta suma la reemplazamos por una p simplemente. ¿De acuerdo? Esta suma la reemplazamos simplemente por una p ahí puesta. O una p total si quieren. Porque es la suma de estos dos momentos. Bueno, tenemos entonces la derivada de una función igualada a 0. ¿Qué conclusión se puede obtener de ese resultado? Que sus términos se anulan. Por ejemplo, lo de uno es menos uno, algo así. Eso es lo que se obtiene de observar que una derivada, la derivada de una función es 0. Estamos en esa parte. Tenemos la derivada de una función, en este caso una cantidad vectorial. Así, pensémoslo. Y esta derivada respecto a la variable t, la variable del tiempo, es igual a 0. Desde el punto de vista de cálculo vectorial, ¿qué podemos concluir acerca de la cantidad p o p sub t? Si tienen un resultado como este, la derivada de esta función p es igual a 0, ¿qué pueden concluir? ¿Qué conclusión se puede obtener acerca de dicha función?
Cuando una función o lo que creemos que es una función, al momento de derivarla respecto a alguna variable, como en este caso respecto al tiempo nos da 0, la conclusión que podemos obtener es que esa cantidad que está siendo derivada es una constante. Tiene que ser una cantidad constante. Por lo tanto, si aquí ponemos, por ejemplo, un parámetro k, que sea una cantidad constante, cuando la derivamos, sabemos que eso siempre va a dar 0. La derivada de cualquier constante es 0. Esa es la regla de derivación. Y es justamente la que debemos de emplear aquí, o es la que nos permite afirmar que esta suma del momento lineal de la partícula 1 más el momento lineal de la partícula 2 es una constante. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos pudiendo obtener a manera de conclusión y que de hecho podemos parafrasear de la siguiente manera. La suma de los momentos lineales de la partícula 1 y de la partícula 2 la vamos a llamar justamente el momento lineal total, ¿no? P sub t. Bueno, pues este momento lineal total satisface esta situación o este resultado. Su deriva de 0. Así que hay dos conclusiones posibles. La primera, decimos que el momento lineal total, la suma de estos dos momentos lineales individuales, de un sistema de objetos aislado, aquí está ese término, aislado, permanece constante. Eso es lo que quiere decir este resultado, esta derivada del momento lineal total respecto al tiempo. Que el momento lineal total se conserva o permanece constante durante ese proceso. Durante ese proceso de choque, cuando se le da una patada a un balón, quitando todas las fuerzas externas, la interacción entre la pelota y el pie que la golpea, en esa interacción, el momento lineal de estos dos elementos se mantiene constante. Eso es lo que está diciéndonos esta ecuación. U otra forma de interpretarlo es también la siguiente, la que está en color rojo. Si la suma vectorial de las fuerzas externas sobre un sistema es 0, entonces el momento lineal total del sistema se mantiene constante. ¿Sí queda claro entonces la conclusión aquí que se está obteniendo de este resultado? O cómo, mejor dicho, lo estaríamos interpretando. Bueno, de esta manera ya tenemos los requisitos. Vean que estas dos líneas o estos dos párrafos ya nos dicen de alguna manera los requisitos que uno tiene que estar verificando si pretende o tiene la intuición de que el momento lineal durante un cierto proceso se va a conservar. Por ejemplo, para la energía mecánica, como bien se comentó al inicio de esta sesión, la energía mecánica se va a conservar durante un cierto proceso siempre y cuando las fuerzas que actúan sobre ese objeto que se esté desplazando son fuerzas conservativas. Ese es el requisito. ¿Qué pasa para el momento lineal? El momento lineal de un sistema de partículas, de 2, de 3, de las que sean, se va a conservar siempre y cuando el sistema de partículas o de objetos esté aislado de cualquier fuerza externa. O también, si la suma vectorial de todas las fuerzas externas
es el cero vector. Cualquiera que sean estos dos casos que se presenten, tenemos asegurado que el momento lineal total del sistema de partículas se va a mantener constante, es decir, no va a cambiar durante todo ese proceso. ¿De acuerdo? Eso es lo que estaría entonces pasando con esta ley de conservación. Así que a la hora de resolver un problema, debemos de pues argumentar lo necesario para verificar o dar a entender que el sistema que se está analizando está perfectamente aislado, que no hay ninguna fuerza externa que interactúe con ese sistema de partículas. Las únicas fuerzas que van a estar apareciendo en todo caso son las propias fuerzas que aparecen por el contacto entre las partículas, nada más. Ninguna otra fuerza tiene que tomar parte. Bueno, para finalizar esta parte introductoria, y bueno, también parte conceptual, vale la pena mencionar lo siguiente, que va a ser la parte importante para la conservación del momento lineal. El momento lineal, como vemos, es una cantidad vectorial. Es decir, que en general podría tener tres componentes. Todo va a depender de cómo sea el movimiento de la partícula, como había mencionado anteriormente. Si ocurre en una sola dirección, si ocurre en el plano XY o tiene, bueno, el movimiento se realiza en tres dimensiones. Bueno, esta ley de conservación que estamos aquí mostrando, realmente está escondiendo tres ecuaciones, una para cada eje de los sistemas coordenados. Es decir, que cuando afirmemos que el momento lineal inicial es igual al momento lineal final, antes y después de un cierto proceso, eso es equivalente a decir estas tres ecuaciones. Vean que tenemos los mismos términos, PI y PF, pero lo que los hace diferentes es que cada una de estas ecuaciones se está realizando en cada uno de los ejes de coordenadas. Así que si, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de este caso del balón siendo pateado por un jugador, si todo ese proceso se realiza en el plano, perdón, a lo largo de una línea recta, entonces, por ejemplo, bastará con que analicemos solamente esta primera ecuación, porque se está realizando sobre el eje X, por ejemplo, y estas otras ecuaciones pues ya no las tomamos en cuenta. Por el contrario, si estamos analizando lo que sucede cuando dos bolas de billar entran en contacto, sabemos que en un juego de billar estas pelotas o bolas de billar no se mueven siempre en línea recta, sino que se mueven prácticamente en todas las direcciones de la mesa de billar. Así que en ese caso, tal vez lo que deberíamos de considerar son estas dos ecuaciones. La conservación del momento lineal en el eje X y en el eje Y. Y si el problema se pone un poco más complicado, pues entonces tal vez necesitemos ocupar las tres ecuaciones. La conservación del momento lineal en cada uno de los ejes coordenados. ¿Preguntas o comentarios con esta última parte? ¿Con la conclusión o bien con lo que implica esta ley de conservación por tratarse de una cantidad vectorial? Muy bien, pues vamos a ver ahora el primer ejemplo para ver cómo podemos aplicar esos conceptos a la hora de analizar un problema. Así que el primer ejercicio o ejemplo que vamos a ver es el que se muestra a continuación. Se tiene lo siguiente.
Un niño que está al interior de un bote, en algún momento dado, y por alguna razón que desconocemos, lanza un paquete de masa de 5.7 kilogramos de forma horizontal, como vemos en la figura. Ese niño lanza este paquete de forma horizontal, con una velocidad de 10 metros por segundo. Nos dicen, calcule la velocidad del bote inmediatamente después de que el paquete es lanzado, suponiendo que inicialmente se encontraba en reposo. Nos dicen además que la masa del niño es de 24 kilogramos, mientras que la del bote es de 35 kilogramos. ¿Okay? Ese es el problema que se está planteando en este momento. ¿Cómo podemos darle solución? Pues notemos lo siguiente. Para empezar, el sistema que tenemos que analizar por cuántos elementos o partículas u objetos estaría formado. En ese tipo de problemas, hago nuevamente el comentario, debemos de primero identificar qué elementos van a formar parte de nuestro sistema, el que va a ser aislado, para después intentar aplicar, si es posible, la conservación del momento lineal. Pues ahí sería, por ejemplo, bueno, con lo que vimos hace rato, de que al momento de que el niño avienta lo que, bueno, no sé qué sea que está aventando, ejerce una fuerza sobre el bote y el bote ejerce una fuerza sobre el chico. Ok. Así como lo que nos había mostrado de las dos cajitas que estaban. Ajá. Ok. Entonces, si quisiéramos decir, este es mi sistema de partículas que voy a estudiar o que vamos a analizar, ¿de cuántas estaría formado ese sistema? ¿De una, de dos, de tres, de cuatro partículas o de cuántos? ¿De cuántos objetos? A ver, ¿cuántos objetos en este problema estarían interactuando? Así como mencionaban el ejemplo de las cajitas estas que se mencionaba hace unos minutos. Aquí, ¿cuántos objetos podemos pensar que están interactuando mutuamente? Se mencionó una relación entre el bote y el niño. Okay, ahí tenemos, por ejemplo, una pareja, pero sería la única que se estaría, la única interacción que se podría estar dando. Vamos a dibujar esas interacciones que se mencionaron. La del bote actuando sobre el niño y el niño actuando sobre el bote, ¿no? Esa pareja de fuerzas de tipo tercera ley de Newton van a estar ahí presentes, van a estar actuando. ¿Cuál sería alguna otra posibilidad de fuerzas
de tipo tercera ley de Newton que estén presentes. Otra posible interacción que va a estar dando es la del niño con el paquete. Y a su vez el paquete es lanzado aplicando una fuerza sobre el niño. Aquí tenemos ya estas dos parejas de fuerzas de tipo tercera ley de Newton. Vean que estas parejitas vamos a pensarlas como eslabones, como de una cadena. Así que están enlazando los tres elementos que van a formar parte de nuestro sistema: el bote, el niño y ese paquete que es lanzado. Así que estos tres elementos van a formar nuestro sistema aislado de partículas. Y vamos a decir que es aislado porque, por ejemplo, no hay ningún otro bote que esté actuando que esté empujando al que está aquí mostrado en la figura. Tampoco hay nada que esté aplicando alguna fuerza, a excepción del bote, sobre el niño. No hay alguna corriente de aire. Podemos pensar que el río o el cuerpo de agua en el cual está el niño y el bote está tranquilo, así que no es arrastrado. Así que todo esto que se está comentando de alguna manera sirve para asegurar que este sistema de tres objetos, el niño, el bote y el paquete, forman nuestro sistema aislado. ¿Sí queda clara la idea entonces? ¿Cómo construir un sistema aislado? ¿Cómo analizar, en este caso, este sistema? El contacto del bote con el agua, aunque también se pudiera ejercer una fuerza de tipo tercera ley de Newton, esa fuerza que ejerce el agua sobre el bote, podemos considerarla como una fuerza externa. ¿De acuerdo? Así que el agua estaría ejerciendo una fuerza sí sobre el bote, pero por los elementos que estamos nosotros por analizar, esta agua no
no, como tal, no va a afectar el movimiento. Y además, pues vamos a aislarlo, es decir, lo que les mencionaba, vamos a tener que ser muy cuidadosos a la hora de decidir cómo aislamos este sistema de objetos. Así que, sobre el agua, ¿qué podríamos decir? ¿Lo tomamos o no en cuenta? ¿Podríamos considerarlo? ¿Podríamos, digamos que, ampliar esta burbuja aquí de color rojo para incluir el agua? Pero, pero pensémoslo con detenimiento. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando el niño lanza el paquete fuera de ese bote? El bote y el niño van a sufrir un cambio en su momento lineal. Pero el agua, pues simplemente funciona como una superficie, vamos a verlo así, una superficie líquida, pero que realmente no va a afectar en nada el movimiento que vamos a observar del bote y del niño. Así que, pues, pocas palabras, si quieren incluirlo, lo podemos hacer. Pero a la hora de hacer los cálculos, vamos a ver que no afecta en nada el movimiento. Así que al final del día, pues dará un poco igual si se incluye o no se incluye. Bien, entonces en este entendido, vamos a decir lo siguiente. El sistema está formado por el niño en el bote y por el paquete que es o que será lanzado. Sobre estos tres elementos no están actuando fuerzas externas, los estamos aislando. Vamos a pensar que esto está totalmente aislado. Así que, bajo ese supuesto, tenemos garantizado que el momento lineal se va a conservar. El momento lineal de este sistema de partículas antes de que se lance el paquete y el momento lineal total de este sistema de tres partículas después de que ese paquete es lanzado va a permanecer constante. Van a ser exactamente iguales. Eso quiere decir que en principio tendremos que analizar estas tres igualdades. El momento lineal, o mejor dicho, la conservación del momento lineal en el eje X, la conservación del momento lineal en el eje Y y la conservación del momento lineal en el eje Z. Pero ahora, si prestamos atención a lo que nos dice el problema, ¿en qué eje básicamente tendríamos que trabajar? En el niño, el bote y el paquete por separado. ¿Cómo, perdón? No entendí muy bien. Bueno, yo entiendo que podríamos trabajar principalmente el bote, el niño y el paquete, pero por separado. ¿Por qué por separado? ¿O cómo estaría eso? Más o menos como obteniendo que tenemos las tres partículas, Sí, así como podría decir que también podemos tomar como si fueran como PIX es igual a PFX. En este caso sería como P del bote ajá. inicial es igual a P del bote final. Ok, pero en esa idea me parece entender que lo que se estaría haciendo es analizar por separado los momentos lineales. O estoy entendiendo mal. Es decir, No, según no, sí, sí, así. estoy entendiendo es el P del bote antes y el P del bote, o sea, el momento lineal del bote después. Y la del niño y la del paquete. ¿Es así como se está queriendo transmitir la idea? Sí, así. Ok,
Bueno, hay un problema en esa parte, porque nótese, el sistema que estamos nosotros o que ya definimos contempla que está formado por el niño en el bote y el paquete. O sea, nuestro sistema aislado lo componen tres elementos. Esos tres elementos pueden estar interactuando como sea. Por ejemplo, podríamos tener al inicio el bote, el niño con el paquete en sus manos, y en una escena posterior, lo que tenemos aquí, el paquete siendo lanzado fuera del bote. Pero nuestro sistema de partículas sigue siendo el niño en el bote y el paquete. Es decir, que no podemos separar estos. O sea, el análisis no debe de ser en este sentido de analizamos lo que sucede con el bote, analizamos lo que sucede con el niño y finalmente analizamos lo que sucede con el paquete. No, sino de esta manera. Todo esto en conjunto lo analizamos con lo que queda también después de que es lanzado el paquete, pero en conjunto. Y nótese que, visto de esta manera, siempre vamos a tener al niño, al bote y al paquete, al niño, al bote y al paquete, formando parte de nuestro sistema. Antes del lanzamiento y después del lanzamiento. ¿Sí queda claro esta idea? ¿Cómo tenemos que hacer el análisis? En el ejemplo con el que comenzamos aquí, solamente tenemos dos partículas, masa 1 y masa 2. Por ejemplo, el niño y el paquete que va a lanzar. En el problema que estamos queriendo resolver, tenemos tres objetos: el niño, el paquete y adicionalmente un bote. Así que el momento lineal total para el problema que estamos aquí tratando ahora tiene que ser igual a la suma del momento lineal de cada uno de los objetos, P1, P sub 2 y P sub 3. ¿Sí es clara esta idea de que se comenta en ese instante? Sí, profe. Muy bien. Ahora, la pregunta que aún está pendiente es, ¿con cuál de estas tres ecuaciones tendríamos que trabajar? O con dos, o mejor dicho, con cuántas no. ¿Tendremos que analizar el momento lineal en el eje X y en el eje Y y en el eje Z? ¿O bastará solamente con dos de ellas o con una nada más? Sería solo en el eje X, ¿no? Ya que los tres se están moviendo hacia esa dirección, a excepción del bote que es como que negativo, ¿no? Porque avanza, se puede decir que hacia adelante, y los otros avientan las cosas hacia atrás. Ok, pero en sí se estaría moviendo en una sola dirección, ¿no? Hacia adelante o hacia atrás, pero en en un mismo Sí, eje. solo en el eje X. Exactamente, solo en el eje X. Así que en este caso, el movimiento se realiza en un solo eje. No hay movimiento vertical, no hay movimiento en el eje Z. Así que en la siguiente parte de este análisis podríamos prescindir de estos dos términos o de estas dos igualdades. Solamente basta con que nos quedemos con esta primera ecuación. Bien, pues vamos a trabajar con dicha ecuación.
A ver, ¿qué tenemos en esta situación? Aquí hemos desglosado toda la información de los momentos de cada partícula. Pero vean que todos ellos se están sumando, no se están analizando por separado. La del niño, el momento lineal del bote y el momento lineal del paquete, no. Sino que estamos considerando que tenemos tres elementos formando nuestro sistema de partículas. Así que tenemos el momento lineal del niño, aquí. Ese subíndice I indica antes de que sea el paquete lanzado. Tenemos aquí el momento lineal del bote antes de que sea el paquete lanzado. Y aquí tenemos el momento lineal del paquete antes de que sea lanzado. Y todos ellos se están sumando porque están formando parte de nuestro sistema de partículas, los tres. Si vamos bien entonces con con este término del lado izquierdo de esta ecuación. Lo que sí debe de quedar claro es que estos términos, estos tres sumandos, corresponden al momento lineal inicial en el eje X. ¿Qué pasa después de que el paquete es lanzado? Es decir, en la situación final. ¿Qué estaremos indicando en cada uno de estos términos? Aquí mostrados en la parte derecha de esa ecuación. Vean que en este caso se tienen dos términos nada más. Pero con las masas aquí del niño y el bote siendo sumadas y siendo multiplicadas por este U que representa la velocidad. Así que esto que está aquí escrito es el momento lineal, pero tanto del niño como del bote. ¿Y esto por qué es posible o por qué tiene sentido escribirlo de esta manera? Pues analicemos lo que nos comenta el problema. Cuando el paquete es lanzado, perdón aquí,
Cuando el paquete es lanzado, el niño y el bote se van a mover como uno solo, como un solo objeto, en alguna determinada dirección. Así que la masa del niño y la masa del bote van a formar un solo objeto, un solo elemento. Por esa razón es que se están sumando. Y van a moverse con la misma velocidad. Mientras que, de forma separada, tenemos ahora al paquete moviéndose con una cierta velocidad, con una velocidad concreta de 10 metros por segundo. Así que esto que está aquí escrito en estos dos términos sería lo que está sucediendo o lo que esperamos que suceda después de que el paquete sea lanzado. El paquete se mueve por su parte y el niño en el bote se mueven en otra dirección. Aquí también vale la pena hacerles el siguiente comentario o vamos a establecer una convención para lo que sigue. Como ven aquí, de lo que vamos a estar hablando siempre es del momento lineal antes y después de un cierto fenómeno, después de alguna interacción entre los elementos de un sistema de partículas. Para distinguir las velocidades, vamos a utilizar la letra V minúscula para indicar las velocidades antes de que cierto fenómeno ocurra. Y las U minúsculas las vamos a utilizar para indicar las velocidades de cada una de las partículas después de que ocurra cierto fenómeno o cierta interacción. ¿De acuerdo? Así que aquí estas V representan las velocidades de cada uno de estos tres elementos antes de que el paquete sea lanzado. Y estas U representan las velocidades de estos elementos después de que el paquete fue lanzado. Bueno, haciendo ese comentario, ¿cuánto vale el momento lineal total antes de que el paquete sea lanzado fuera del bote? De acuerdo al enunciado. Sería que nada más, bueno, nada más está dada por la masa del paquete y la velocidad del paquete. No, estamos analizando la pregunta, va en esta parte de la ecuación. ¿Cuánto vale el momento lineal de ese sistema de partículas antes de que el paquete sea lanzado? Analicémoslo por partes. A ver aquí. Aquí tenemos el momento inicial del niño, antes de que el paquete sea lanzado. ¿Cuánto vale la velocidad del niño antes de que todo esto que está aquí mostrado ocurra? Sería 0. Exactamente, el niño estaba en reposo. Así que Igual tenemos... el bar. Exacto. Igual el bote. ¿Y el paquete? También, ya que todavía no lo habían lanzado. Exacto. Todo estaba inicialmente en reposo. Así que en conclusión, ¿cuál es el valor del momento lineal antes
de lanzamiento. Cero. Así es, 0, porque nada se estaba moviendo. El momento lineal es el producto de la masa por la velocidad. Y como ninguno de esos tres elementos se estaba moviendo, entonces el momento lineal total, la suma de estos tres términos, es 0. ¿Qué pasa después de que el paquete es lanzado? El paquete se va a mover en alguna determinada dirección que podemos verificar en la figura, al igual que los otros dos elementos que quedan juntos, el niño y el bote. Se van a mover con su propia velocidad. Así que lo que sigue de esta ecuación, y recordando qué es lo que nos piden, calcule la velocidad del bote inmediatamente después de que el objeto este es lanzado. Pero hablar de la velocidad del bote, pues es equivalente a hablar de la velocidad con la que tanto el niño como el bote se van a mover. Es decir, esta UF que está aquí, esa es nuestra incógnita. Todos los otros datos los conocemos. Así que si uno hace el despeje correctamente, llega a esta ecuación. Y ya que tenemos la ecuación, podemos sustituir los datos que nos menciona el propio problema para conocer con qué velocidad se estaría moviendo el, el niño junto con el bote, y además de conocer la dirección. ¿Qué valor se estaría encontrando al realizar esas cuentas? .96 metros sobre segundo. Muy bien. Punto Sí, me salió 96 lo mismo. metros. Perfecto. Punto 96 metros por segundo. Bien, pues vean que ni siquiera alcanza, ¿no?, el 1 metro por segundo. Es una velocidad, pues, en comparación a la de con la que se va a mover el paquete, estamos hablando de casi la décima parte. Y además, ¿qué podemos concluir de este resultado? Que si sabemos que el paquete se va a mover en la dirección X positiva, tanto el niño como el bote se van a mover en la dirección opuesta. Es decir, en la dirección X, negativa. Y eso sucede justamente por la conservación del momento lineal. Es decir, que si el paquete es lanzado, no vamos a observar que el niño, junto con el bote, se muevan en la misma dirección, sino que se van a mover siempre en direcciones opuestas. Y esto es, repito, por consecuencia de la conservación del momento lineal. Y otra pregunta aquí, importante. ¿Por qué la velocidad que se encuentra es mucho menor a la del paquete? ¿Qué posible explicación podríamos dar para observar esto?
por la fuerza que se le aplicó al paquete cuando fue lanzado. No, de hecho, la fuerza con que es lanzado, si hacemos las cuentas, es la misma fuerza con la que el libro o el paquete empuja al niño en el bote. Tercera ley de Newton. Oh, cierto. Entonces no se me ocurre nada. A ver, aquí podrá deberse que el paquete logre moverse a una velocidad de 10 metros por segundo y los otros dos apenas si alcanzan a moverse a 1 metro por segundo. Bueno, medítenlo y lo revisamos o lo comentamos la siguiente clase. Al menos, ya nada más para salir de la duda. ¿Por qué? ¿Cuál sería la posible explicación que indicara por qué hay esa... Vean, son velocidades muy, muy diferentes. Bien, en el chat está el link para registrar asistencia. Así que, bueno, nos quedamos con esta pregunta pendiente por responder y la resolvemos la siguiente clase. Ok, profe, gracias. Hasta luego, tengan excelente tarde. Igualmente. Sale, profe, nos vemos. Hasta luego.